El video que está en este momento en la galería alude al proyecto La Ruta de Ana Patricia Palacios. Nos acompañan en este conversatorio también Nidia Gutiérrez, curadora del Museo de Antioquia en Medellín y con una gran trayectoria que no sé si tú quieras, Nidia, en este momento contarnos un poquito de tu trayectoria. Sí, como no, yo soy ex curadora, me retiré justo ya antes de la pandemia. Trabajé por 7 años como curadora jefe del Museo de Antioquia. He trabajado varias veces como independiente, soy venezolana y también fui curadora jefe del Museo de Bellas Artes de Caracas en los 90 hasta el 98. Y luego me he desenvuelto como profesora de curaduría de la maestría de museología aquí en la Universidad Nacional. Eso como, digamos, síntesis muy general. Bueno, más tardecito Nidia nos va a contar un poco más sobre la obra de Ana Patricia, porque Nidia pues la ha acompañado y ya le ha seguido muy de cerca todo su proceso. Yo voy a contarles un poco de la relación de la galería con la obra de Ana Patricia, La Ruta. Esta propuesta de Ana Patricia está, digamos, orientada al tema del desplazamiento, que es básicamente universal, que se presenta hoy en día, pero principalmente pues, está orientado también al desplazamiento aquí en Colombia, que lo estamos viviendo de una manera muy intensa, con toda la situación venezolana, y es un desplazamiento que ya tiene pues un ámbito más latinoamericano y es una preocupación de Ana Patricia que viene desde hace ya pues, más de 5 años, no sé, Ana Patricia nos contará más tarde, pero ella viene con este tema trabajándolo desde las migraciones que se han presentado en Europa, por el Mediterráneo, tiene obras y están algunas de esas obras allí en la galería que nos muestran esa preocupación y esa tristeza que produce en toda la situación de la humanidad con eso, con lo que está pasando ahorita, que son muchas personas que se encuentran en circunstancias invivibles, insostenibles en su vida, en sus casas, y les toca irse y buscar nuevos horizontes. La galería ha venido desde hace ya varios años trabajando, mostrando proyectos que nos están indicando las problemáticas actuales de la humanidad y digamos que eso es una postura de la galería. No todas las galerías tienen la misma mirada, pero digamos que la mirada de la galería es con la intención de que las propuestas estén orientadas hacia la solución de los problemas que nos aquejan y hacia, digamos, que profundizar y cambiar un poco la forma de entender y de comprendernos como sociedad, como humanidad. Yo creo que el arte y la filosofía tienen la palabra para darnos orientación en este momento tan crítico que estamos viviendo, tan difícil, porque tal como estamos viviendo, la situación no es sostenible. Definitivamente tenemos que encontrar nuevas formas de entendernos, de convivir, de funcionar. Y para esto pues la galería y en general pues, los artistas no es echando piedra que las cosas se consiguen las soluciones, es más cambiando las sensibilidades, proponiendo nuevas formas de ver y de entender el mundo. Básicamente esta es la razón principal por la cual este proyecto está en este momento en la galería. Quiero entonces pues pasarle la palabra a Nidia para que ella nos cuente un poco más en detalle sobre la obra de Ana Patricia, su mirada, ya que ella pues tiene una mirada aguda sobre todo su proceso. Entonces pues Nidia, contigo. Hola Luis, gracias. Sí, yo conozco el trabajo de Ana Patricia desde hace largo rato, incluso antes de venir a Colombia, en esta última estadía de los 7 años en el Museo de Antioquia. Y quisiera decir que la obra de Ana Patricia es una obra con una característica muy valiosa en un artista, porque al fin y al cabo un artista
es un observador de la realidad capaz de procesarla a través de una poética individual para producir versiones del mundo. Ana Patricia tiene esa consistencia en su mirada sobre el mundo que la llevó, después de sus estudios iniciales aquí en Colombia, a trasladarse a París y estuvo 20 años allá y digamos, a materializar desde allá una cosa que es muy propia de la mirada del extranjero, que es una comprensión nueva, una mirada renovada a la comprensión del otro. El problema de esa distancia entre quién soy y con cómo soy a partir de los otros es una cosa que tiene especial importancia en alguien que es gemela como la Patricia, pero independientemente de eso, ella lo enfoca ya desde sus épocas en París, desde los 90, como a un entendimiento del mundo que empieza a expresarse, por ejemplo, en unas cartografías sensibles, en unos mapas de los lugares más afectados por problemas que al artista, que en general al mundo, pero que al artista le afectan o le interesan. Ese reconocimiento del mundo que comienza en esas cartografías sigue manifestándose de otras maneras y con distintos medios, pero sin duda con una habilidad especial para el dibujo, que en esta exposición tiene un rol totalmente protagónico. Pero Ana Patricia pues ha hecho pinturas, esculturas, videos, instalaciones, y en todas está esa manera de entender la realidad en toda su complejidad, de la que también hemos dicho en otras oportunidades, con toda la carga de ambivalencia y un cierto tono de melancolía en la presentación. De manera que el tema de la ruta, la exposición que nos convoca hoy, no es para nada un tema nuevo, a pesar de la actualidad, como anunció Luis, del tema en Colombia, del tema en general, la migración por desplazamientos forzados de todo tipo en todas partes es suficientemente conocida, pero en Venezuela la triste realidad de los venezolanos migrantes ha puesto en primer plano de actualidad esa problemática. Ese no es un tema nuevo entonces, ese es un tema que ya venía tocando Ana Patricia, hablando de otras migraciones, de las migraciones europeas, de las migraciones en los países bálticos, de las distintas y muchas migraciones incluso que ocurren en los propios países, como es el caso colombiano. Es entonces importante ver cómo, además de trabajar un tema que es más que un tema, es un problema sensible para Ana Patricia, puede combinar, como se combina en esta exposición, otros temas y otra especie de alfabeto formal que ella tiene, para hablar, por ejemplo, de vida y decadencia, para hablar de felicidades y tristezas, las mesetas invertidas, el paisaje como un agente vivo. El paisaje en Ana Patricia es un agente vivo que sufre la muerte también. No es para nada un ser otro inerte. Ana Patricia hace viva esa idea que nos ha enseñado la geoestética aquí en algunos importantes filósofos en Colombia, de que el territorio no es algo inerte que está ahí, algo que nos es dado y definido y definible, sino que el territorio aparece cuando generamos nosotros relaciones afectivas con ese entorno. Ese es el territorio que Ana Patricia pinta en paisaje, porque al fin y al cabo el paisaje es la representación del territorio. De manera que todos esos problemas de siempre están juntos en una muestra pequeña, pero muy, muy contundente en la presentación de quién es y qué hace Ana Patricia Palacios como artista.
Bueno, Nidia, gracias por tus palabras, muy interesante para mí sobre todo. Yo en este momento entonces procedo a hacerles como una visita de la exposición. Ya paso aquí a salirme de acá para llegar a la exposición. Y esta exposición, pues como lo decía Nidia y lo dijo Luis, lleva el nombre La Ruta. La Ruta, yo escogí este nombre porque me pareció que siempre las personas que se desplazan y los inmigrantes siempre tienen una ruta en su mente, tienen una ruta imaginada, una ruta imaginaria también que hace que esa ruta en las vicisitudes de su trayecto cambie completamente. O sea, la ruta se traza en un principio, pero puede terminar en los lugares menos imaginados. Entonces, como vemos aquí en la primera imagen, a la derecha, estas primeros dibujos son como un antecedente de lo que lleva a esas migraciones. Entonces, hay varios antecedentes que pueden ser en los conflictos, los diferentes conflictos en los diferentes lugares del mundo, especialmente en nuestro país. El desempleo que también es otro de los grandes problemas de desplazamientos y de migraciones, porque conllevan al hambre y a la miseria. Las minas antipersona, que son los símbolos pues, de los conflictos. Un momentico, sigo aquí, y en general pues todos los problemas digamos morales y psicológicos que esto conlleva. Seguidamente tenemos en la exposición otras obras que tienen que ver con las grandes olas migratorias que han sido, por ejemplo, los desplazamientos que ha habido de África del Norte o de todo África, sobre todo en África del Norte, cuando llegan atravesando el Mediterráneo para llegar a Europa. Esto se hace en unas embarcaciones completamente obsoletas llamadas pateras, y esta es una representación abstracta de este fenómeno, en el cual se caracteriza por sus chalecos naranjas cuando son rescatados por las embarcaciones europeas. Ya aquí en una vista más generalizada de la exposición, podemos ver que hay unas grandes telas en el muro, donde la representación es doble, digamos, porque son fotografías impresas, fotografías de prensa. Vamos a mirar una de ellas. Son fotografías de prensa en las cuales yo intervengo y trabajo sobre el problema migratorio, el dibujo que viene a ser carboncillo y pastel. La fotografía que vemos al fondo, que de pronto no se ve muy claramente, se refiere a la expulsión de los colombianos de Venezuela. Eso fue como en el 2005, si no me equivoco, ya Nidia me corregirá, y fue bastante dramática porque justamente era gente, debido al conflicto en Colombia, había emigrado hacia Venezuela. Otro de las obras pues, que componen este cuarteto es el mismo paso del río Táchira, con un dibujo superpuesto que representa las pateras cuando están llegando al
de África del Norte al continente europeo. Otra imagen de las que represento aquí en esta exposición, la ruta de estos dibujos a gran escala, son las fronteras. Son personas que yo llamé durmientes, son personas que están a la espera de poder pasar esas fronteras. Esto ocurre en casi todas partes del mundo, son imágenes pues, que se ven muy frecuentemente, y otra imagen y otro trabajo de este muro es justamente esta obra que se llama El Muro, que representa un bus. En el fondo es una fotografía de un bus que representa a los inmigrantes centroamericanos que van hacia Estados Unidos, y el dibujo representa pues el muro donde muchas personas pues esperan o quisieran o quieren pasar hacia el otro lado, de México hacia Estados Unidos. Otro de los trabajos pues, que yo llamaría contundentes en esta exposición es esta obra, que representa justamente doblemente las embarcaciones completamente obsoletas que van llegando hacia el continente europeo, y con estas migraciones, este cuadro pues para mí es uno de los más interesantes, porque muestran bastante sobre esa identidad que se pierde, que pierden estas personas, estos seres humanos. Todo se vuelve como máscaras. Pierden su identidad cuando llegan al nuevo continente, y se vuelve solamente una masa de inmigrantes. Es una situación bastante triste, hasta que cada uno puede recuperar su bienestar, y llegar a alcanzar pues lo que se han propuesto. Esta es otra imagen general de la exposición. Aquí tenemos otras imágenes sobre la migración de los personajes que van llegando a estas fronteras, y que son cubiertos con unas mantas térmicas, o en el caso de estos personajes también, que van con sus chalecos naranja cuando son rescatados. O sea, hay muchas migraciones en el mundo en este momento, en este corto tiempo que llevamos del siglo XXI, pero son migraciones tan grandes que realmente son muy, muy contundentes. O sea, son muy demasiado llamativas, en el sentido de que creo que nunca se habían visto en la historia, y eso fue lo que llamó mi atención de trabajar esta serie de migraciones. Pero al mismo tiempo, no solamente son las migraciones africanas hacia Europa, sino también una migración que para nosotros los colombianos ha sido importantísima, que es la migración venezolana, que llega hasta Colombia, o que continúa su trayecto hacia el sur del continente, porque ellos pasan por nuestro país. También ha sido muy importante las olas migratorias que han habido de Centroamérica hacia el norte, y bueno, muchas, tantas como en Yemen, Siria, etcétera, que pues en esta exposición era imposible pues abarcar todo eso. Hay otra obra que es importante en la exposición, que son las botas, que representan los campesinos, los andariegos, los mineros, los guerrilleros, los raspachines, todo lo que representa en el desplazamiento, sobre todo en nuestro país, porque en nuestro país también hay grandes desplazamientos de personas debido al conflicto. Las botas machitas son muy representativas en nuestro país, porque siempre acompañan al trabajador, y son más, digamos, sensibles en cuanto a que si son llevadas y representadas aquí unas botas de niño,
pues representa más como el drama de esta situación. Hay otra obra que es muy importante pues para mí en la exposición, que es esta obra escultórica, que es de gran formato, que representa, digamos, es como una forma de honrar estas oleadas migratorias y sobre todo al ser humano. Es honrar al ser humano que se ve obligado a estas migraciones. La maceta invertida y las flores, marchitas representan, digamos, una cadena de vidas cuyos eslabones están formados por bienes y males, y representan el fin de algo y el comienzo de algo también. También representan, pues en mi concepto, la tranquilidad y la calma y el buen augurio que yo le deseo pues a todas estas personas. Y para terminar este recorrido, que se sale un poco de lo que puede ser este tema de la migración, pero que no es tan lejano tampoco, es lo que vivimos en el 2020, que fue todo el año de la pandemia, especialmente, donde fue un año realmente de mucha incertidumbre, de mucho no futuro y de mucha reflexión, de mucha cavilación. Por eso esta obra yo la llamo Cavilaciones Pandémicas, y me pareció que tenía cabida en esta exposición porque representa también, yo creo que lo que siente el inmigrante cuando se ve obligado a salir de su país y de su hogar, una completa incertidumbre y unas completas reflexiones pues acerca de la vida y de su futuro. Dando así pues fin a este recorrido, les voy a mostrar algunas imágenes de estos dibujos. Para darle la palabra a Nidia o a Luis. Esto es todo lo de cavilaciones pandémicas. Entonces, te paso la palabra a Luis. Luis. Sí, aquí estoy, con mucho gusto. Pues viendo estas obras, una de las reflexiones que yo me he hecho es que esta problemática que estamos viendo, dramática y que da casi que vergüenza humana de ver la situación de estas personas, lo que yo pienso es que esto más que un problema es un síntoma de un asunto aún más grave. Y es que no estamos sabiendo gestionar el mundo. O sea, la situación que yo veo es que detrás de esto hay un problema que es a donde debemos mirar para ver qué es lo que se puede hacer para que eso no siga sucediendo. Cómo detener esas migraciones. Es algo que, pues, hay que cambiar, no es darle plata a nadie. Yo creo que ahí es que el mundo tiene que empezar a funcionar de otra manera. Creo que la Tierra cada vez nos va a dar más digamos, señales y va a ser más inminente la necesidad de cambiar la forma como vivimos para que la gente se tranquilice, que dejemos de competir de una manera salvaje como se viene dando y en fin, producir reflexiones. Yo creo que eso es lo que hace el arte, creo que ese es el sentido que tiene principalmente desde mi óptica por lo menos, es que el arte es detenerse a reflexionar frente a las propuestas que la sensibilidad de los artistas nos proponen. No sé si Nidia si tienes alguna pregunta, si quieres preguntarme algo. Viendo el recorrido de toda la muestra, a mí solamente me gustaría destacar lo que considero como más potente desde el punto de vista de una poética, de una manera de construir
una obra en el sentido de una trayectoria como la de Ana Patricia. Me parece que las nociones de desarraigo, de empatía con la naturaleza, de reconocimiento de las sensaciones que produce ese desarraigo y ese daño que hemos causado al ambiente, que son síntomas, como acaba de decir Luis. Me parece que son pilares del modo de hacer arte de Ana Patricia, es decir, el presentarla, que quedan increíblemente presentadas en obras como estos migrantes cubiertos por mantas literalmente convertidos en máscaras, como ella misma nos anunció. Es decir, ese anonimato que significa la pérdida de las conexiones afectivas. Eso que llamaba Edward Said en sus increíbles reflexiones sobre el exilio precisamente, que él llamaba la pérdida de la habitación comunal, una necesidad de buscar la sustitución de esa máscara que lo convierte en uno más, de un grupo que además tiende a ser estigmatizado, definido, segregado y puesto en todo tipo de dificultades. De manera que son como puntos vitales de la obra de Ana Patricia y su mirada de distintos temas, desde las series de sus combatientes, desde las series de naturalezas muertas, literalmente muertas, como La Maceta, hasta este trabajo con los migrantes que reúne en esta exposición desplazamientos y migraciones del planeta entero. De manera que sí, para mí el conjunto, aunque pequeño, es un conjunto sólido de lo que ha hecho Ana Patricia, de la poética, de la estructura de la obra de Ana Patricia Palacio. Quisiera preguntarle a Ana P., en esta conversación que nos permite todo tipo de curiosidades, que nos describa un poco más de las técnicas. El dibujo, dijimos, es protagonista en esta exposición, pero es un dibujo que va más allá del grafito sobre papel. ¿Cómo están hechas estas obras, Ana P.? Bueno, esta obra, por ejemplo, que estamos viendo actualmente, son obras que están hechas sobre fotografías. Primero hay una fotografía impresa sobre telas de algodón crudo y luego están intervenidas con el dibujo con pastel y carboncillo. En realidad es una técnica muy simple, muy básica, justamente con materiales muy austeros, porque lo que me interesaba es que, sobre todo, menos es más, o sea, menos elementos y más fuerza. Entonces, eso es básicamente casi todas las obras. Voy a mostrar acá, casi todas estas obras tienen la misma técnica, que es fotografía impresa con un dibujo en carboncillo encima de la fotografía, casi todos. En el caso de estas obras, por ejemplo, ya sí son solamente pigmentos sobre lienzo, pigmentos con un medio acrílico sobre lienzo. En este caso también, y en el caso de estas obras, en estos dibujos, sí son pigmentos también sobre papel. Entonces, o sea, es manipulación de pigmentos con un medio acrílico sobre papel. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí. Ya, por ejemplo, la escultura sí es La Maceta, es cemento es cemento, es una estructura de cemento y estos son hierro y láminas de hierro forjado.
pues láminas de hierro trabajado. Eso es casi todas las técnicas que están en la exposición. Pero no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Ana Patricia, ya que estás hablando de esa obra, que esa es como la obra central en la exhibición actualmente, pero que esa es una temática, esa es una imagen que es como recurrente en tu trabajo. Esa es una obra esa es una descripción que tú has hecho de muchas maneras, la maceta invertida y las flores muertas, las flores ya acabadas o en vías de acabarse. Yo le hago una lectura a esa obra como que hay como decía Nidia, una gran melancolía. Unas rosas en una maceta pues son más bien un símbolo de amor, de alegría, de felicidad, pero ahí hay algo trunco, ¿no? Ahí hay algo que no va. No sé pues, si hago una buena lectura, o si tú tienes algo que comentar al respecto de dónde proviene esa melancolía y esa tristeza que se ve en esa obra. Bueno, esa es una obra que me ha acompañado durante mucho tiempo en mi carrera. Es una obra que yo siempre la tuve en pequeño formato en mi estudio y que siempre me acompañó y que luego fue como mi modelo para muchas obras pictóricas que yo hice en finales de los años 90, principios de los 2000. A pesar de que siempre me acompañó, siempre había pues esta inquietud de poderla hacer en un gran formato, en una escultura monumental, y finalmente se dio este año. Se dio porque tal vez era este deseo de tener un objeto que simbolizara, este, este, es- esta situación y hacerle como un homenaje a todas estas personas que van por el mundo en busca de un mejor futuro. Entonces, lógicamente hay una melancolía porque todas las personas siempre están dejando algo atrás. Y eso es una buena representación, pienso yo, de la melancolía, pero también es una representación de lo que yo decía ahora, como una cadena de eslabones que se va formando con bienes y con males. Es también como representa también el fin de algo y el comienzo de algo. Y también representa tranquilidad, calma y pues yo creo que buen augurio. Esa era como mi forma de hacer honor a estas personas que están en situaciones realmente adversas. Muchas gracias. Bueno, y hay algo que me gustaría añadir, pues un poquito con lo que tú preguntabas y con lo que tú decías ahora, que cuál podría ser la solución a este problema enorme y inconmensurable que hay una persona, hay un activista ganés que llegó a España hace algunos años y que tiene algunos videos que circulan en YouTube y que el nombre de esta persona se llama Osman Omar. Y una de las frases que él decía que me llamaba mucho la atención es que cuando el inmigrante llega al mar, la batalla está perdida. Eso sobre todo para los que atraviesan con estas embarcaciones obsoletas el Mediterráneo, o inclusive yo lo pondría también para estas personas que atraviesan el Darién en embarcaciones repletas de personas y que naufragan. Y una de las cosas muy interesantes que él dice es que realmente la educación, como tú decías, no es dar plata. El problema no es dar plata, el problema es la educación. El problema es educar a la gente para que pueda producir en sus respectivos países y poder desarrollarse y poder sobrevivir. El problema no es, o sea, la solución no es estar siempre dando una plata o siempre dando un plato de comida. La solución es la educación. ¿Aló? Sí, aló. Hay problema con el internet, parece. No. Bueno,
Dime. Bueno, no sé si haya de parte de Nidia alguna otra inquietud, pregunta que quiera hacerle a Ana Patricia o a alguien. ¿Nidia está ahí? Nidia no Sí, está. pero está, Sí, 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 ahí, sí, por supuesto, sí, estaba, tenía desconectado la cámara y esto. No, yo simplemente me pregunto si tiene proyectos, Ana Patricia, eh, siguiendo este desarrollo o esta exposición marca más bien el comienzo de otro tipo de series en lo que tienes planeado. Yo creo que este proyecto tiene todavía mucho para dar porque es un problema realmente vigente y en realidad sí me gustaría llevarlo mucho más allá. Esa es la idea. Sí, yo quería recordar la instalación que hiciste para el premio Luis Caballero, del que formaste parte, que ya se llamaba Errantes, que ya tenía que ver, y que era una experiencia de inmersión del visitante a la exposición, caminando sobre una especie de cinta infinita eh, hacia un fin que no termina, que no llega nunca. Sí, Errante fue el principio de esta serie de obras. Digamos que primero fue La Garrucha, luego vino Errantes y luego ha venido La Ruta. Errantes fue un trabajo para mí muy interesante porque era también trabajar sobre el desplazamiento de los seres humanos y cómo van formando pequeños emplazamientos hasta llegar a grandes ciudades, pero cómo ellas mismas se van desarrollando o van cayendo en la decadencia. Pero estos errantes van formando estas ciudades también a través de los caminos, esos caminos que son rutas indefinidas, pero que rutas que llevan a alguna parte. Entonces, esa fue un comienzo muy interesante para llegar hasta este punto. Y ya entrando pues en otra faceta de este trabajo, a mí sí me gustaría preguntarle a Nidia, ¿cómo ves tú toda esta problemática de la migración? Tú eres una persona que no migró primero por obligación, sino por un trabajo, pero que después este país se convirtió en tu país. Que me gustaría mucho oír lo que... Bueno, es obviamente un tema de una sensibilidad Sí, muy grande. especial para mí, porque yo creo que todo el que deja su país, pues obviamente puede reconocer la, la sensibilidad de la situación del extrañamiento, la situación del reacomodo. Pasa por problemas obviamente afectivos, de orden personal, de orden cultural, de todo tipo. Lo que es aún más lamentable es que esté ocurriendo tanto al interior como entre nuestros países. Es decir, que, que seamos uno de los focos. Es sumamente doloroso, ¿verdad? Para mí como venezolana, para todos los venezolanos que no fuimos nunca un pueblo migrante, que no fuimos nunca un pueblo que salía. De manera que sí, algo hay en el mundo absolutamente desequilibrado para que estos males ocurran de esta manera en territorios donde habría todo para que no se den. Sí. Es decir, los errores definitivamente son claramente errores de política, errores de la cultura, problemas de la cultura. Y paradójicamente, pues Venezuela no tiene o no tenía el problema de los países africanos, por ejemplo, donde el desempleo y el hambre es o era agobiante. Venezuela era un país muy rico y es otro tipo de migración que después cayó en eso, pero que el origen no fue ese, el origen no fue Claro. ni conflicto ni hambre, sino... Claro, no solamente eso, sino que digamos, también por idiosincrasia, Venezuela era un país abierto
A mí siempre me pareció muy inteligente esa definición de Marta Traba cuando hablaba desde sus apreciaciones del arte de los países cerrados y países abiertos de América Latina. Yo creo que es muy así. Nosotros éramos países receptores de inmigrantes. De hecho, en la bonanza petrolera del 50, Venezuela fue el país de más rápida movilidad social y lo logró en base a una apertura. 40.000 italianos, españoles, portugueses fueron invitados por Venezuela a ayudar a construir esa ilusión de modernidad que entonces reinaba en el país. De manera que sí, es un disparate que esté pasando, precisamente por eso digo, en países donde no tendría por qué. Nidia, te hago una preguntita. ¿Tú qué opinas sobre el arte que tú dices cerrado o abierto? O sea, ¿qué ventaja le aporta a la calidad y a la mirada y a las propuestas de un arte que está más centrado en su propia vida que un arte que está proyectado hacia lo que pasa en el mundo del arte internacional? ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, yo no lo pondría en términos del arte, yo lo pondría en términos de la cultura. Y yo creo que la lectura de Marta Traba es una lectura que no califica, es decir, no creo que se trata de pensar que es mejor ser de una manera o de otra, es simplemente que las condiciones sociales, geográficas, económicas en general, propiciaban, pero además el pasado histórico de cada pueblo tenía mucho que ver en ese interés o no por el mundo más abierto o menos o más cerrado sobre sí mismo. Marta Traba lo veía, por ejemplo, definía como cerrados a los países andinos con un pasado histórico altísimamente desarrollado, como fueron todas las culturas muiscas y incas y mayas, por supuesto. Mientras que los países de un pasado histórico menos fuerte, como nosotros, estábamos más dispuestos al encuentro, a la apertura con el otro. Y si a eso le sumas que en el caso de Venezuela la bonanza petrolera significaba un gran atractivo para los otros, pues el plato estaba servido. Era fácil ir a Venezuela y entonces yo supongo que nos acostumbramos de siempre porque éramos un pueblo abierto. Nadie emigraba en Venezuela. Y ahora la situación es tan dramática allá que pues 5 millones de venezolanos han salido en condiciones muy lamentables. Mientras que en Colombia, cuando yo estudié arquitectura en Colombia en los 70, Colombia era de verdad un país cerrado sobre sí mismo. Y entonces el arte sí estaba inmerso en esa misma realidad. El arte en Colombia importaba solo arte colombiano de un pequeño grupo que, digamos, representaba justamente un dominio de verdad hegemónico de los cánones y de las prácticas en general. Eso está hoy muy cambiado, sin duda. Es decir, la fuerza de las universidades, de la galería, del campo museológico y del campo artístico, del sistema del arte en general, en Colombia, es hoy muy fuerte. Sin embargo, justo el área mía, el campo de la museología específicamente, sigue manteniendo una debilidad que no se compara con la fortaleza de artistas, teóricos, el mercado inclusive, que ha ganado una gran fuerza a partir de Arbo y a partir de tantas galerías como esta que está presentando, como la galería donde estamos viendo hoy la exposición de Ana Patricia. En Colombia faltan lugares para la visibilización y los lugares por excelencia son los museos. Pero sí, yo creo que personalmente pienso que en el mundo conectado hay más posibilidades de producción artística de mucho interés para mucha más gente
como razonable, pero no creo que tenga que pueda calificarse de ninguna manera que es mejor una opción o la otra. El sistema sí necesita, el sistema del arte en general sí necesita de las interconexiones, me parece a mí, para enriquecerse. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, yo creo que estamos como terminando. No sé si Ana Patricia quiera añadir algún comentario o alguien. No. Pues muchísimas gracias entonces por la compañía. Creo que pues este ha sido un primer ensayo de este sistema de hacer visita guiada. Creo que está resultando muy bien. Creo que vamos a tener un documento muy interesante. Ha sido muy agradable de haber podido discutir estos temas y muy importante además de ver y entrar en detalle en la obra de Ana Patricia. Igual tus comentarios, Nidia, muy valiosos. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Nidia. Muchas gracias, Luis. Bueno, No, hasta una próxima oportunidad. Bueno, entonces, que estén muy bien todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche.